Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 9:23. Vamos a estar hablando lo que afecta en mi oración, lo que afecta en mi oración. Mire, algo que se me olvidó. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen álbum del mundial? A la salida tenemos 200 que vamos a regalar, de veras. Pero solo el que vino hoy. Amén. Abran sus Biblias en Marcos 9:23. Vamos a estar hablando, tal vez los hermanos de acomodación nos pueden pasar a traer a la oficina. Es verdad, ustedes piensan que es mentira, ¿verdad? Pasen a sacarlos, de veras, ahí están en la oficina. Marcos 9:23. Vamos a estar hablando sobre lo que afecta en mi oración. Mire, el domingo pasado estuvimos hablando sobre cómo influir o cómo poder impactar a las personas para que tengan fe. Por ejemplo, en nuestro trabajo. Hay personas que pueden estar pasando una crisis y ya nosotros hablamos de fe, hablamos de todo lo que usted se imagina. Está en una caja grande ahí abajo. Todo lo que usted se imagina, pero nosotros queremos que ellos confíen, pero no es así. Ahora, en la Biblia, nosotros en toda la Biblia encontramos innumerables de milagros, como por ejemplo la apertura del mar, la sanidad en personas, tantos milagros que encontramos, pero la pregunta sería, ¿por qué no ocurre en mi vida? ¿Por qué este problemita que tengo no se resuelve? ¿Dónde está el tropiezo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo tenemos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Lo leemos juntos. Jesús le dijo, ¿qué dice ahí? Si puedes creer, al que cree, vamos a volverlo a leer. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree. Oramos. Padre, gracias por este primer domingo del mes de junio. Gracias porque nos permite estar ya a la mitad del año 2026. Gracias por las pruebas, gracias por las bendiciones. Ahora ponemos en sus manos esta meditación, que nos fortalezca y sobre todo que podamos entender por qué hay peticiones que aún no han sido resueltas, no han sido contestadas. Y que sea a través de su palabra poder entender el propósito, si aún no es el tiempo, o el propósito si hay cosas que cambiar. Háblenos a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo les contaba una vez a ustedes que con mi esposa yo guardo la Biblia. Bueno, hasta hoy que uno se ha hecho virtual, ¿verdad? Pero yo todos los años cambiaba mi Biblia. Y tenía por costumbre que en la parte de atrás estaba anotadas las peticiones. Y un día, ojo con lo que le voy a decir, peticiones del 2006. Del 2006. Entonces, y me acuerdo, para que se haga una idea, una de las peticiones que yo no había visto que Dios ya había hecho. Nosotros asistíamos a una misión allá en El Salvador, en las afueras, podemos decir, en los cantones, ¿cómo sería otra parte? México, ¿cómo se le dice en las afueras? Aldeas, cosas así. Ranchos, cosas así. Bueno, en las afueras. Y yo les contaba que la iglesia donde nosotros estábamos predicando, llegaba un hermano que era el hermano Carrillo, y él sacaba las sillas. Y él se encargaba, mire qué interesante, de agarrar agua del pozo. ¿Sí saben qué es pozo? Ok, no se les ha olvidado, ¿eh? Sacar agua del pozo y tirar agua en la tierra para que, eso era arreglar la iglesia, porque la iglesia era de polvo. Entonces una de las peticiones que yo le decía al Señor, estar en una iglesia que tenga una alfombra roja, le había puesto yo. Imagínense. Bueno, pasó el tiempo y un día mi esposa encuentra esa Biblia, porque yo me las traje. Y comienzo a ver la lista de peticiones y habían muchas que ya estaban contestadas, incluyendo la alfombra donde se predicaba. Esto era rojo antes, si ustedes se acuerdan. Hoy a este color le cambiamos. Pero no era en aquel tiempo. Peticiones 2010-2011. Son en otros tiempos. Pero siempre se clamó. Y me dice mi esposa, mira, esta petición que tenés aquí, te la dio mejor. ¿Por qué me estoy yendo por eso, hermano?
Porque a veces nosotros tenemos peticiones. Usted me puede decir, hermano, mire, yo estoy clamando desde hace 5 años, lo que usted quiera decirme. Sí, pero primero no es tu tiempo. Dígale que está la par suya. No es tu tiempo, dígale. No es tu tiempo. O no es donde usted está pensando. Dios tiene un propósito. Pero lo que le va a fortalecer en todo eso es, vamos a poner el ejemplo, aquí nosotros damos la lista de petición. Lo que estás escribiendo en esa lista de petición, lo que estás orando, ¿lo crees o no lo crees? O solo lo pones, hermano, estoy orando, sí, pero ¿lo crees que te lo va a dar? Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver y ustedes nunca lo han hecho. No estoy mandando a comprar loto, pero cuando ponen ahí 1.400 millones, ¿cuánto es eso? No sé, hermano. Yo tanto cero me pierdo. Y llega la gente y dice, compremos en la, tal vez, no lo compre, si ya lo dijo, tal vez dijo usted. Me voy por ese lado, no lo estoy mandando a comprar lotería, hablemos de la fe. ¿Qué tal si usted viene a la iglesia y dice, tal vez Dios arregla mi hogar? No, no te lo va a arreglar, tenés que venir a que te lo va a arreglar. Ahí Dios me va a arreglar. Ahí voy a llevar al Señor mis finanzas, mi falta de empleo. Vaya ahí. Ayer estaba escuchando una cuestión de una entrevista de unos pastores y muy buena. Llega un día un hermano de la iglesia y le dice a un pastor, no tengo trabajo, estoy mal económicamente, y comenzó a decirle todo. ¿Y sabe qué le dijo? Anda a ganar alma, le dijo. Otros se hubieran resentido. Aquí no, ustedes no son de esos que se resienten. Anda a ganar alma. Y dice el pastor que de repente comienza a llegar y le dice, mire, estas almas se ganaron y todo. Y a los 10 ya estaba el trabajo. Y después dice el hermano, ahora está en el seminario de teología. Este hermano que había perdido el trabajo. Y después le dice el hermano, hey pastor, lo que me faltaba era el evangelismo. Dios me hizo pasar por esa prueba para que yo volviera al evangelismo. Había un propósito, claro que sí. Entonces, volviendo a las peticiones nuestras, hay un propósito porque no ha llegado y hay otro propósito porque sí ya te llegaron. Pero ¿qué va a hacer realidad ese milagro? Jesús dijo, ¿qué dice ahí? Si puedes, ¿qué dice ahí? No, hombre, crea, vamos a repetirlo ahí, yo lo veo desanimado. Les voy a decir algo, cuando hicimos la presentación de niños, los vi tan desanimados, hermano. ¿Qué les ha pasado? Vamos a volver a leer. Jesús les dijo, ¿qué dice ahí? Si puedes creer. ¿Qué dice ahí? Esa es la clave. Esa es la clave. Comenzar a crecer en fe. Y todo lo que usted está pasando, ojo con lo que estoy diciendo, con los propósitos de Dios. No le estoy diciendo que todo va a ser contestado. Con los propósitos de Dios, con el plan perfecto de Dios, va a ser contestado. Ahora, mire esto más. ¿Por qué Jesús no hace milagros? Mateo 13:58. Mateo 13:58. Por la incredulidad afectan los milagros. Jesús llega a Nazaret, su ciudad natal, y cuando los discípulos, la gente se dio cuenta quién era Jesús, quién había llegado, comenzaron a cuestionar. ¿Y quién es Jesús? El hijo de José, un carpintero, y dice que hace milagro. Y comenzaron a cuestionar tanto al Señor. Miren lo que hace el Señor. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y no hizo ahí muchos milagros. Dice ahí, ¿a causa de qué dice ahí? Y a veces, perdóneme, menos ustedes, todos los que han venido este domingo no aplican. Pero a veces la iglesia está llena de incrédulos. Cuestionad todo. ¿Y Jesús por qué esto, hermano? ¿Y por qué tenemos que orar? ¿Y por qué dicen del altar familiar? ¿Y por qué dicen que hay que confiar en el Señor? ¿Y quién garantiza que el Señor me cuestionan tanto?
y no creen. Pero perdóneme, son los que más le piden al Señor. Pero ¿y cómo está tu incredulidad? ¿Y qué hace el Señor? Se aparta. Se aparta. ¿Qué pasaría si usted viene y le dice a una persona, mira, te voy a conseguir un buen trabajo, te voy a llevar a un lugar, te voy a recomendar? Y dice, ¿de verdad? No me estás mintiendo. Yo no lo llevo, hermano. ¿Se está dudando? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Yo le agregué aquí, Jesús regresó a Nazaret, su ciudad natal, pero no creyeron. Y yo le agregué algo aquí. Las personas, al mostrar el rechazo a Jesús por conocerlo solamente como el hijo del carpintero, no recibieron milagro. Quitemos eso fue en esa época. En la actualidad hay personas, ojo con lo que voy a decir, que menosprecian la iglesia donde venís a adorar. Estoy hablando de diferentes iglesias. ¿Y qué gano? Tu bendición, hombre. Entendé esa parte. ¿Entendés? Y nos hacemos incrédulos. Yo tenía un jefe, buen amigo. Ese jefe toda la vida tenía una palabra positiva para uno. Y él cuando miraba que uno sacaba un buen cheque, él nos decía estas palabras. Trabajar sin dinero es bueno. Trabajar con dinero es malo. ¿Por qué? Porque decía él, cuando sacas un buen cheque, la otra semana la agarro al suave. Pero cuando sacas un mal cheque, ahí anda. ¿Y qué hago? ¿Puedo hacer aquí algo? A veces pasa lo mismo en la fe. Hemos llegado quizás a niveles donde Dios te ha bendecido y gloria a Dios por ello. Y te has estancado en la fe. Y hoy no recordás que lo que estás alcanzando ha sido por la voluntad de Dios. ¿Y en qué hemos entrado? En incredulidad. No necesito de Dios. Yo ya estoy bien. Hermano, la vida sigue. Y te quiero decir algo. No lo tomes como un interés. Pero quizás lo que Dios ha hecho en tu vida hasta el día de hoy es un 5% de lo que te tiene. No es nada. No es nada. Usted se encarga de su vida espiritual, Dios se encarga de todo su proceso. Pero ¿qué hay que hacer? Quitar la incredulidad. Quitar la incredulidad. Yo traía otro sermón que era beneficios de servir a Dios. Y a veces nosotros no valoramos eso, ¿verdad? Los que venimos a servir, yo siempre pongo de ejemplo, aquí hay servidores anónimos, los que limpiaron la iglesia, ustedes no se dieron cuenta. Y la iglesia la encontraron limpia, los hermanos de escuela bíblica, usted está tranquilo aquí, ellos están allá alimentando a sus hijos espiritualmente y todo lo demás. Y todos hacemos una labor, ¿verdad? Pero Dios va a recompensar a cada uno de ellos. ¿Cómo es eso? Por fe, hermano. Por fe. Yo recuerdo hace años, andábamos el pastor Ricardo, otros pastores más que no voy a mencionar, predicando en las prisiones. Llegábamos, entrábamos a las prisiones. Pero para entrar a una prisión usted tiene que pasar registros. Y habían 3 que esos eran mala leche, ¿cómo le dicen además? Pero negativos usted. Nos decía, mira, ¿y por qué nos registran? Pues es la ley. Pero por todo se quejaban. Ay, el pastor Manuel también, 3 pastores. Y sabe que los que más se quejaban, uno tal vez llegaba con ganas de servir, de predicar y todo lo demás. Y yo les decía a ellos, ¿ustedes creen que yo me levanto programado? Hoy vamos a ir al penal a predicar, después del penal vamos a ir a trabajar, después del trabajo a la iglesia. No, hay días que uno se desmotiva. ¿Quién se desmotiva, hermano? Yo soy el primero. Y estos que me venían a cargar a la mañana, usted, me venían a cargar más y más y más. ¿Sabe qué hicimos un día? Como se renovaba anual el permiso, un día les dijimos una mentira piadosa, no se lo renovaron. Y ya no entraron. Y eran pastores. Y sabe que los que entrábamos, no me quiero ponerte perfecto. Pero los que entrábamos con esa cuestión de que lo que se estaba haciendo por el reino de Dios era útil y iba a ser recompensado,
somos los que estamos hasta el día de hoy en las iglesias. Los demás no sé qué pasó con ellos. ¿Por qué? Por la incredulidad. Por la incredulidad. ¿Por qué no analizas lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cuál puede ser una incredulidad? Tu familia, tus hijos, muchas cosas ha puesto Dios en tus manos. Y no valorás que ha sido Dios, tu incredulidad, tu trabajo. Yo les digo a los hermanos, el que usted tenga una residencia de este país, ¿cuántos no piden ese milagro? ¿Y quién te la dio? Dios. Hermano, ¿me pidió un familiar? No, fue Dios. En su misericordia fue Dios. Entonces, no seas incrédulo en todo lo que Dios ha hecho. Mire otro más. Santiago 1:6. La duda debilita la oración. Incredulidad. El incrédulo es el que no cree, ¿verdad? Que está viendo que Dios lo hace y dice, no. Ahora vamos, la duda debilita la oración. Cuando Santiago escribe esta carta, hemos hablado cantidad de veces, que le escribe a la iglesia que estaba dispersa, es decir, judíos convertidos al cristianismo, y podemos agregar gentiles convertidos al cristianismo. Pero el hecho de estar disperso en esa época era complicado. Ser cristiano en esa época era difícil. Eran no bien visto un cristiano. Entonces ellos tenían persecución. Pudiera ser como que en la actualidad le dijeran, gracias a Dios no es así. Usted aplica un empleo y de repente llega, aplica el empleo y le dicen no se lo damos. ¿Por qué? Porque es cristiano. Algo así pasaba en esa época. Entonces por el reconocimiento a cristiano habían cierres de muchas cosas. Entonces volviendo a este punto, ellos llegaban a una incredulidad. Ellos decían, bueno, Dios honra una fe sincera, sí, pero me están despreciando. Estábamos estudiando el viernes en el Salmos 4. Hemos tomado a bien estudiar los Salmos 4. Pero la oración del rey David en el Salmos 4 era una oración por chambres. En el 3 le dan golpe de estado, se lo da a Absalón. En ese tiempo que ocurre el golpe de estado, comienza la bulla, ¿verdad? El escándalo, las primicias de las noticias, ¿verdad? En las portadas de los periódicos, si fuera en la actualidad. Rey David, golpe de estado. Y después comenzaron los comentarios crueles, porque somos crueles, hermano. Cuando una persona fracasa, somos crueles. Yo digo que una de las críticas que le hicieron a David es, por ser mal padre, mira lo que te está pasando, tu hijo te ha dado golpe. Y comenzamos a cuestionar, ¿verdad? Y David pide por oración de restauración de su nombre. Me voy por ese lado, porque ¿qué tiene que ver? Porque en ese tiempo también el nombre de los cristianos había estado tirado. Entonces decía mucho, bueno, por creer me está pasando esto. La fe había cambiado. Y dice ahí, pero pida, ¿qué dice ahí, hermano? No, hombre, qué bárbaro. Vuelva a leerlo. Pero pida, ¿cómo dice? Con fe. Estamos hablando de fe y usted con miedo, dice la palabra. Pero pida, ¿cómo dice? Con fe. Y dice después, no dudando nada. Señor, estamos en un mal momento, pero seguimos adelante. Qué bueno es eso. Yo recuerdo y la importancia cuando hay personas que están mal de salud. Un amigo en El Salvador lo conocí, se llamaba Raúl, ya está con el Señor. Me vine para Estados Unidos, de repente volvimos a tener contacto, pero cuando ya me contacta a mí la esposa de él tenía, ¿cómo le dijéramos? Insuficiencia, pero en una etapa dura, la insuficiencia. Entonces viene él y me llama un día y estuvimos hablando. Y le digo yo, Raúl, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado? Y me dice él que lo más difícil que le había pasado, le habían matado un hijo, las pandillas. En ese mismo, un mes antes, le habían declarado insuficiencia. Insuficiencia, en el mismo momento.
y se mantenía en la iglesia. Esas sí son pruebas, hermano. Porque a veces queremos dejar la iglesia por una miradita. Aquí ustedes no, hablo de otras iglesias. Ya no voy. Esas son pruebas. Y recuerdo que siempre que hablaba con Raúl, hablábamos hasta 2 horas. ¿Y de qué hablaban, hermano? De cosas bonitas. Mira, ¿te acordás cuando hacíamos esto? Y te acordás, y comenzábamos a recordar cosas buenas. Y hasta el último día de su vida, él se siguió congregando. Yo le decía a él, ¿qué es lo que más extrañas? Un mango, me decía. No podía comer mango. ¿Qué es lo que más deseaba? Una sopa. No podía tomar líquido. Esos eran los procesos. Y nunca se quejaba, fíjese. Cada vez que yo le marcaba, siempre había una broma de introducción por parte de él. Hey, ¿qué pasó? Y una broma. Hablemos de tu fe. Porque a veces tu fe, o mi fe, hablemos de nuestra fe, se debilita. Porque estás viendo tus problemas grandes y no son grandes. Dios es más grande. Entienda esa parte. Y eso hace que tu fe o tu vida cristiana comience a andar. Mire lo que dice ahí. Porque el que duda es semejante a, ¿qué dice ahí? A las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte. Así andas. Tu fe se mueve de un lado para otro. Pero porque le estás tomando más importancia a tu problema. ¿Qué tal si a partir de hoy, en lugar de tomarle importancia a tus problemas, le tomas más importancia a la oración? Le tomas más importancia a tu fe. ¿Y cómo puedo crecer en fe, hermano? Primeramente, tu vida espiritual tiene que crecer. El domingo pasado hablábamos que la fe es por el oír la palabra de Dios. Usted no puede tener fe si no se congrega. Usted no puede tener fe si no se alimenta espiritualmente. Y a veces queremos tapar la fe. No, yo tengo fe, ok, pero no te congregas. Imagínense que los que nos congregamos tenemos lucha por orar. No me diga que no le cuesta orar. Siempre hay una lucha. Siempre hay una lucha. Y eso que nos congregamos. Y el que no se congrega. El pastor Tobar contaba que había una hermana que llegaba a la iglesia con una gran Biblia. Y ella decía, todos los días leo mi Biblia. Y un día se enfermó la hermana. Pero todos los días leía su Biblia. Y el día que se enferma la va a visitar. Y le dice, hermana, como usted no está llegando a la iglesia, yo vengo a estudiar la palabra con usted. Vaya, muchas gracias, pastor. Y se va a traer una Biblia. Lo primero que estaba polvosa. Y cuando abre la Biblia, en medio de la Biblia habían quedado los lentes. Mire los lentes que había perdido hace 4 meses. Y a veces así somos, vean. Hermano, ¿qué tal su oración? Buenísima. Y no has orado. Y yo digo que a veces somos tan mentirosos que le decimos a la gente, hermano, estoy orando por usted. Y no orás, hombre, ni por tu familia. Pero decís que orás por los demás. Oro por el pastor, oro por los... No, hombre. Ese es el problema. Tu fe está de un lado a otro. No está estabilizada. Tu fe. Yo le recomiendo, después de escuchar ese culto, el domingo pasado hablábamos cómo poder que la gente pueda crecer en fe y a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Ahora hablemos de nosotros, cómo crecer en fe. Mire otro más. Isaías 59, 1, 2. El pecado no confesado afecta a la comunión de Dios. En la Biblia usted encuentra en Génesis que dice que la presencia de Dios andaba en el huerto. Pero el día que Adán y Eva cometieron el error, dice la Biblia que ellos se escondieron de la presencia de Dios. ¿Cuántos han leído esa parte, hermano? Pero antes hablaban con Dios.
Antes había una relación correcta con Dios. ¿Qué los apartó? El mal. El mal. ¿Qué aparta a una persona de la oración? Sus pecados no confesados. Hay cosas que nosotros practicamos y usted cree que nadie las sabe, pero el Espíritu Santo lo sabe. El Espíritu Santo lo sabe. El pastor Julio estaba predicando a las 10 y decía unos puntos claves. Un punto clave que él decía: ofrendás o diezmás, ok, pero sos una persona rencorosa. Sos una persona que no perdonás. Sos una persona que está cargada de odio. Servís, predicás, lo que usted quiera agregarle. Esos son pecados internos. Si usted ve a su vecino, usted lo ve con una cara alegre. Aunque por dentro, ustedes no, aquí no hay nadie de eso. Aunque por dentro estén amargados. Estén llenos de odio. Yo les decía a ustedes que un día de estos estaba viendo a un psicólogo y cuando le llevan a una persona con una enfermedad le dice el psicólogo: ¿por qué guardas tanto odio? Y se queda el paciente: yo vengo por una enfermedad y usted me está... No, sí, pero ¿por qué guardas tanto odio? Contame qué te pasó. Y le dice a la paciente: mire, la verdad le voy a ser honesto. Fíjese que cuando yo me casé a los 4 semanas o el mes, no me recuerdo, el esposo de la señora le fue infiel con el cuñado. Un relajo. Entonces viene ella, con el esposo. La cuñada le fue infiel con el esposo. Así fue la cosa. Y viene ella y le tocó, vea que está pendiente el chambre, ¿verdad? Ajá. Le fue infiel. Y ella perdonó al esposo, aún sabiendo que le había sido infiel con la... Es que yo quería ver si estaban dormidos, ¿verdad? Aún sabiendo que se había metido con la hermana. Y no lo perdonó. Y le dice: ¿por qué está guardando todo esto? Y le dice: es que mi mamá hizo lo mismo. Y yo estoy soportando la cólera porque no quiero perder al esposo. Y le estaba ocasionando una enfermedad terminal. Yo no te quiero hablar de enfermedad, pero te quiero hablar de tu vida espiritual. Eso te está destruyendo. No lo que has hecho. Ojo con lo que estoy hablando. No sé qué usted ha hecho. Pero cada vez que lo recordás, eso te está destruyendo. Tu relación con Dios. Porque viene el acusador y te dice: hey, mira lo que hiciste. La Biblia dice que cuando Salomón, Dios le había dado instrucciones a Salomón de la gente que no tenía que llegar. Y Salomón se llegó a las hijas de los hombres que Dios había dicho que no se llegaran. Y dice la Biblia, hay un pasaje que dice que las mujeres empujaron a Salomón a eso. Salomón comenzó a levantar altares que adoraban a los dioses de ella, de los amorreos, de todo lo que era abominable para Dios. Entonces cuando Salomón se quería levantar, ¿verdad?, y que les quería decir a las concubinas que tenía: miren, a partir de hoy vamos a adorar a Dios. No, hombre, ¿quién sos vos, Salomón? Si sos pícaro. ¿Querés que te recordemos quién sos? Eso no lo permitían. Lo abatían, lo empujaban otra vez. Ese recuerdo. ¿Qué usa Satanás cuando tenemos pecados no confesados? Es decir, cuando no los quieres cambiar, te gusta. No, esto está bonito, está tranquilito, se disfruta así, pero tu relación con Dios, cuando querés acercarte a Dios, te aparta. Y no hay crecimiento, mucho menos oración. ¿Por qué? Porque sabes que no le agrada a Dios. Hermano, ¿y cómo puedo saber que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios? Te escondes para hacerlo. Porque lo bueno se da a la luz, ¿o no? Lo bueno se da a la luz. Te escondes para hacerlo. Porque cuando te escondes es porque hay algo que no es legal. O lo haces. Y ahora hay otros que ya tienen endurecido el corazón. Ya no les duele. Y como lo hacen igual, vea. Un día escuchaba a una persona decir cómo él hacía
con sus infidelidades. Cuando a él lo encontraba alguien en un restaurante y no era la esposa, actuaba normal, dice. Tal vez encontraba a la amiga de la esposa, él no se ponía, y allá está, no. Llegaba y la saludaba, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y quién es? Una cliente. Ya tenemos endurecido el corazón. Cuando te da igual. Eso es lo que. ¿Y qué te falta? De la oración. Te va debilitando. ¿Quién te acusa? Satanás. Te lo recuerda. Mire lo que dice el versículo. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová. ¿Para qué dice ahí? Hey, Dios te quiere ayudar. Dígale que está la persona. Dios te quiere ayudar, dígale. Y dice ahí, ni se ha agravado su oído. ¿Para qué dice ahí? Mire cómo es Dios de bueno, te está esperando. Número 2. ¿Pero qué dice ahí, hermano? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Esa es la clave. Mire cómo es Dios de bueno. Nos espera para que podamos ordenarnos. No te quiere destruir. Él te está escuchando, pero te tienes que ordenar. Y dice después ahí, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Un orden. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios de orden? Ordénese. Mire otro más. Búsqueme por favor. Marcos 11:25. La falta de perdón puede impedir la respuesta de Dios. La falta de perdón puede impedir la respuesta de Dios. Jesús enseñaba sobre la oración eficaz. La razón de la Escritura mostrar la importancia del perdón. Esa es la razón. Yo les decía a los hermanos que estaban preparando la publicidad de Apocalipsis, y yo les decía a ellos, porque me mostraron una, no hermanos, si no es una película de terror. Apocalipsis no es para meter miedo. Y yo les decía a ellos que vamos a ver 4 puntos clave. Al inicio hablamos sobre la iglesia perseguida en ese tiempo, que eran las iglesias de Éfeso. Uy, algo así está, cámbienlo. La iglesia perdida de Éfeso. Otra de las cosas que vamos a hablar, la revelación y la gloria de Cristo. Vamos a hablar también sobre advertencias del juicio. ¿Para quién? Para el que no se ha convertido. Para que conozcan de Cristo. Y la iglesia, ¿cómo tiene que estar? Esperando la venida de Jesús. Sin miedo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Eso no les da miedo. Esa es la idea de la iglesia. Entonces, y me voy por acá, cuando estamos hablando que la importancia de la palabra de Dios es el perdón. Todo está escrito, hermano. Hay momentos en los cuales nosotros quizás podemos decir que me falta perdonar. Perdonar. Yo recuerdo, estábamos en una iglesia, servíamos y había un servidor, aquí de esos no hay en Houston, gracias a Dios, fíjese, que se caía mal con otros. A tal grado que yo creo que ahí solo era un rozón para agarrarse a golpe. Y un día yo me acuerdo que estábamos en un baño, yo me estaba lavando las manos, y entra los dos que se caían mal se encontraron. Y le dice uno al otro, te voy a decir algo, me caes mal. No sé por qué, pero me caes mal. Pero yo estoy en un proceso, ¿no? Y Dios me ha alargado el proceso como no tenés idea. Y anoche estaba hablando con Dios que qué necesito para arreglar ese problema. Y ¿sabes qué me dijo? Que te pida disculpas. Y te vengo a pedir disculpas. Eso es ser valiente, hermano. Yo hablé a tu espalda, yo he dicho lo peor. Y le dice el otro, yo igual. Estamos empatados. Pero se dieron la mano. Y como yo los conocía, lo topé. Y dice, literal, hermano, está un Dios de testigo. A los 3 días Dios le estaba arreglando los problemas. Hay cosas que Dios no te las ha dado por la amargura que anda.
Saca esa amargura. Toma la decisión, o seguir con esa amargura o salir de la necesidad. Pero las dos cosas no pueden. Ahí dice, y cuando estéis orando, ¿qué dice ahí, hermano? Perdonad si tenéis algo, perdónelo. Perdónelo. Yo siempre tengo algo y mi esposa me preguntaba, porque ayer estábamos viendo una entrevista muy buena de unos pastores y me dice él, en el ministerio, ¿qué es lo que más te ha dolido? Y ella me dijo 3 cosas. Nada le di. ¿Por qué? Porque lo pasé por alto. Yo no me quise amargar. Y en esos tiempos que estaba quizás con la mente así, me puse a estudiar. Ahí tengo unos títulos en la oficina. En lugar de vivir amargado, me puse a estudiar. ¿Qué tal si yo me hubiera amargado? La amargura que muchas veces tenemos, esa energía que estás cargando en la amargura, saca esa energía para algo productivo a tu vida. Y deja de odiar. Perdonad. Y dice ahí, si tenéis algo contra alguno, mire lo que dice ahí, para que también vuestro Padre, que está en donde dice ahí, os perdone lo que has hecho, papito. Como decían los señores allá en el pueblo, vos no sos perita con miel, sos amargadito también. Y ahí te tiene tus cositas, Dios. Perdone. Usted es el que toma la decisión de guardar eso, arreglar tu vida. Mira otro más, se nos está yendo el tiempo. Quédense a la ordenación, va a estar muy buena. Deuteronomio 28, 1, 2. La desobediencia afecta las bendiciones. La desobediencia, ¿a quién? A Dios, hermano. A Dios. La desobediencia afecta las bendiciones. Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que sí, que dice ahí, oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. ¿Para qué dice ahí? Y poner por obra todos sus mandamientos que yo te percibo hoy. Mire qué interesante. Acontecerá que si oyeres atenta, hablemos lo que estás estudiando en la Biblia. Fíjese qué bonito. Este mensaje que estamos hablando, usted lo está viendo en su Biblia, aquí, ahí. Yo no lo estoy diciendo, hermano. Si guardas lo que la palabra de Dios te manda, no el predicador, no una persona, la palabra de Dios. Dice ahí, para guardar, poner por obra todos tus mandamientos, que yo, que dice ahí, te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, que dice ahí, te exaltará sobre todas las noches. Te va a poner en alto. ¿Se acuerdan Job? Job, Dios lo lucía como un trofeo. Pasa Satanás y le dice, ya viste a mi siervo Job, ¿verdad? ¿Quién como él? Lo ponía en alto. Y viene Satanás, ¿verdad? Como es un acusador, ¿verdad? ¿Y acaso tiene Job temor a Dios por gusto? Mira cómo, me gusta esa parte. Mira cómo lo tenés de protegido. De ahí podemos sacar un sermón, fíjese. Dios protege un buen testimonio. Deje de quitarse en la mente, mire hermano, ¿cómo me tentó el diablo? No, cuando usted anda derecho, Dios lo protege. ¿O no? Lo dice la Biblia, no yo. Si usted es tentado, porque ahí anda, hermano. Esos son los caminos que usted anda. ¿Y cómo me presiona? No, su mente. Y lo puso en alto. Cuando hay un buen testimonio con Dios, Dios te protege tu familia. No te la tocan. No te la tocan. Te pone, voy a usar un término, te pone anillos de seguridad. No te lo tocan. Cuando obedeces a Dios. Cuando una familia se maneja en la obediencia de Dios, hay un cierre, hermano. Hay una protección. Ahí hay un ministro, hay un miembro, hay un hermano de iglesia que Dios tiene que proteger. La obediencia paga. Ahora, pero le dice, quítale todo. Y según Satanás iba a él a negar a Dios. Y fue todo lo contrario. Mostró la fidelidad.
Cuando una persona tiene un buen testimonio, en las buenas y en las malas, alaba a Dios. En las buenas y en las malas, glorifica el nombre de Dios. Y mire lo que dice el 2. Y vendrán sobre ti todas. ¿Qué dice ahí? Eso me gusta. Hermano, qué bendiciones. Salud. Tu familia bendecida. Yo siempre digo algo. No me vea la bendición con dinero, hombre. El dinero no es nada. La misma Biblia dice, son como las alas, se van. Usted puede decir, tengo un buen ingreso y si mañana te lo quitan. Pero Dios es eterno. La bendición de tu familia es lo mejor. Lo que usted tiene que buscar este día es esa bendición de Dios. Y dice ahí, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y mire ahí, y te alcanzarán si oyeres, ¿qué dice ahí? Fíjese que usted y yo, aquí vamos todos, si obedecemos la palabra de Dios, quien gana es usted. Gano yo. La iglesia no te prohíbe nada. No. Nunca hemos hablado de eso. Te hablamos de las palabras que Dios te manda. Aquí te ordenes. Y mire, para ir finalizando, se nos fue el tiempo. En presencia, Santiago 4:6, se nos quedaron varios versículos. El orgullo nos aleja de la gracia de Dios. El orgullo nos aleja de la gracia de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia. Por Santiago 4:6. Ahí está. Por esto dice, Dios resiste, ¿qué dice ahí? Y da gracia a los humildes. Yo le decía un día a una persona, porque estaba molesto, me decía, mire lo que me han pedido y no sé qué. Y yo le dije, tranquilo. Pero es que no va a salir, tranquilo. Pero es que va a quedar, bueno, si el patrón te está diciendo que te va a pagar por eso, anda a hacerlo. Si no alcanzó el tiempo y quedó sucio, pues es problema de él. Usted obedeció a su tiempo, pero no te amargues. No, que voy a ir a buscar otro trabajo. Trabajo no hay ahorita. La gente anda buscando. Cuida ese trabajito. Cualquier trabajito que sea. Pero quita el orgullo. ¿Qué ganas? El orgullo destruye. El orgullo nos quita muchas oportunidades. Analicemos por orgullo cuántas cosas has perdido. Por orgullo a reconocer que alguien te dio un buen consejo, ¿qué oportunidad perdiste? Por orgullo cuando estábamos jóvenes, que no quisimos reconocer los consejos de nuestros padres, ¿cuántas oportunidades perdimos? Y nos costó, hermano. Te tocó ir a dar una gran vuelta, que cada vuelta traía golpes, hasta que volviste. Alguien decía un día, es que es mejor la universidad de la calle. Ay, saber por qué, hermano. Si en la universidad de la calle te encontrás divorcio, cárcel, golpe, deuda, es mejor por la buena. ¿Quién dice que no? Yo digo que sí. Yo iba hablando con uno de mis hijos aquel día y me dice, es que cuando nos castigaban, uno lloraba más que el otro. Yo les digo a ellos, a mí cuando me iban a pegar, hermano, y yo solo miraba el cincho, yo gritaba. Y era el que menos le pegaba. Y tenía una hermana que a esa al tercero le sacaban un pujido. Y aguantaba por gusto. Yo rapidito me tiraba al suelo. ¡Ay, ay, ay! ¿Y para qué vas a ser orgulloso? Hablemos cuando estás peleando con la voluntad de Dios. Hombre, la pregunta es, ¿a los cuántos te vas a doblar, papá? Yo prefiero que te dobles ya. Porque a Dios nadie le gana. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por esta mañana, por este primer domingo del mes en el cual hemos venido a hablar sobre la fe. Esta mañana, si deseamos recibir un milagro de Dios, debemos examinar primeramente nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro corazón, nuestra vida de oración, nuestra perseverancia, nuestro perdón hacia los demás, nuestra motivación, que es la palabra de Dios. Dios sigue haciendo milagros, como los hizo con Abraham, con todos. Esta mañana, qué privilegio sería que usted se lleve a Cristo como su Salvador personal. Ahí donde usted se encuentra, si no tiene a Jesús, solo levante su mano. Si usted no tiene a Jesús,
Levante su mano, llegará un servidor y le presentará el plan de la salvación. A nuestros hermanos de las redes sociales les invitamos a que puedan hacer esta oración. Señor Jesús, yo le recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Sabemos que usted es Dios, que murió en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador, perdóneme. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador, hemos orado. Padre Celestial, tú que examinas hoy nuestros corazones delante de usted, pedimos perdón por nuestra incredulidad en los problemas, nuestras dudas, nuestro orgullo y cualquier pecado que esté afectando nuestra relación para con usted. Aumentanos nuestra fe, fortalece nuestra oración y ayúdanos a perseverar, a creer, a crecer. Ayúdanos, Señor bendito, a seguir creyendo que tú sigues siendo el Dios de los milagros. En el nombre de Jesús, esta mañana ponemos esa oración, las peticiones, los problemas que traemos. Sabemos que usted hará esos milagros. Asimismo, también, Señor bendito, queremos orar por las peticiones íntimas que quizás nadie las sabe. Solo nosotros sabemos las pruebas que se pasan, de salud, de cualquier dificultad, Señor. Sabemos que usted contestará esa petición. Oramos por esta semana de trabajo. Gracias por este 6º mes del año. Llévenos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nos ponemos en pie. Vamos a despedirnos con nuestra alabanza.